¿Alguna vez has fingido algo tan bien que se volvió real? Sofía Ramírez estaba a punto de descubrir que las mentiras más peligrosas son las que empiezan a sentirse como verdad. Si quieres saber cómo termina esta historia, dale like ahora y quédate hasta el final. Era viernes 13 de marzo cuando la vida perfectamente planificada de Sofía Ramírez se desmoronó en exactamente 4 minutos y 30 segundos. Tenía el vestido de novia colgado en la puerta de su closet, los zapatos de tacón ya puestos, el maquillaje impecable y el ramo de alcatraces blancos descansando sobre su cama. Afuera en el Jardín Centenario de Coyoacán, 150 invitados esperaban ver a la exitosa directora de marketing casarse con Ricardo Mendoza, el apuesto abogado corporativo que había conquistado su corazón 3 años atrás. Entonces su teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo que decía simplemente: "Necesito hablar contigo. Afuera, ahora". Sofía bajó las escaleras de su casa colonial con el estómago hecho un nudo. Ricardo estaba recargado contra su BMW negro, con los brazos cruzados y una expresión que ella nunca había visto antes. Fría, calculadora, casi cruel. No hubo buenos días, no hubo nervios de novio, solo palabras venenosas que caían como cuchillos. Él sabía que Sofía había mentido en su trabajo sobre su estatus de relación durante años, inventando que estaba comprometida cuando apenas eran novios, creando una imagen de estabilidad familiar que no existía. Había encontrado los correos electrónicos donde ella le contaba a su jefa sobre planes de boda que nunca existieron, sobre su futuro esposo cuando Ricardo ni siquiera había propuesto matrimonio todavía. La verdad era más complicada de lo que parecía. En Mercadotecnia Guadalajara, la empresa donde Sofía había trabajado los últimos 10 años, existía una cultura no escrita pero absolutamente real. Las mujeres solteras eran vistas como inestables, poco confiables, demasiado enfocadas en encontrar pareja como para dedicarse completamente al trabajo. Las mujeres casadas, en cambio, eran consideradas maduras, centradas, dignas de promociones importantes. Era injusto, era arcaico, pero era la realidad que Sofía había aprendido a navegar con mentiras estratégicas. Durante años había inflado su relación con Ricardo, anticipando compromisos que aún no existían, creando una narrativa de estabilidad que el señor Gutiérrez, su jefe conservador de 62 años, valoraba por encima del talento real. Y había funcionado. Después de una década de sacrificios, de noches sin dormir, de proyectos exitosos que habían multiplicado las ganancias de la empresa por 3, finalmente estaba en la lista corta para la dirección regional del centro. El puesto más importante de su vida. El reconocimiento que se había ganado con sangre, sudor y lágrimas. Pero ahora Ricardo sostenía todo ese futuro en sus manos como un arma cargada. Quería 200,000 pesos, efectivo, transferidos a su cuenta antes de las 6 de la tarde. O este le enviaría toda la evidencia al señor Gutiérrez, documentando cada mentira, cada exageración, cada manipulación de la verdad. La arruinaría profesionalmente, la humillaría públicamente. Sofía sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. ¿Este era el hombre con quien iba a casarse? El hombre que había conocido en una conferencia de negocios en Monterrey, que le había propuesto matrimonio en la playa de Tulum bajo un cielo lleno de estrellas, que le había jurado amor eterno mientras las olas besaban la arena. Pero mientras miraba sus ojos fríos y codiciosos, Sofía entendió algo con claridad devastadora. Ricardo nunca la había amado. Había visto una mujer exitosa, ambiciosa, con un buen salario y mejores conexiones. Había visto una oportunidad. Y ahora que ella no le servía más, estaba dispuesto a destruirla por dinero. Sin decir una palabra, Sofía se quitó el anillo de compromiso, ese diamante de 2 quilates que Ricardo tanto presumía, y lo dejó caer en el pavimento. El sonido del metal golpeando el concreto resonó como un disparo. Luego dio media vuelta, subió a su coche, y se fue mientras los invitados todavía esperaban en el jardín, y Ricardo gritaba amenazas a sus espaldas. Condujo sin rumbo durante horas, llorando con tanta fuerza que tuvo que detenerse 3 veces porque no podía ver el camino. Terminó en un estacionamiento público en la Condesa a las 11 de la noche, con el vestido de novia arrugado, el maquillaje corrido y el corazón hecho pedazos. Tenía hambre pero no podía imaginar comer. Tenía sed pero cada vez que intentaba tragar, sentía que se ahogaba. Entonces vio las luces brillantes del OXXO al otro lado de la calle. Ese santuario mexicano de conveniencia abierto 24 horas,
donde todo problema parecía tener solución en forma de café caliente o chocolates baratos. Entró tambaleándose, consciente de que debía verse absolutamente ridícula en su vestido de novia manchado y su cara de mapache por el rímel corrido. Los otros clientes la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad mórbida, pero a Sofía ya no le importaba. Caminó directamente hacia el mostrador, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa que hiciera que este día horrible terminara. Detrás del mostrador había un joven que Sofía calculó tendría unos 28 años, con el uniforme rojo y amarillo del OP-EXO perfectamente planchado, cabello negro despeinado de manera casual, y unos ojos cafés que la miraban con genuina preocupación en lugar de la burla que esperaba. Él no hizo preguntas estúpidas. No preguntó qué le había pasado o si estaba bien cuando claramente no lo estaba. Simplemente dijo con voz suave pero firme: los chocolates Ferrero Rocher están en oferta. Y el café recién hecho está caliente. ¿Quieres que te prepare uno? Algo en esa simple amabilidad, en la normalidad de su oferta en medio del caos de su vida, hizo que Sofía se quebrara completamente. Se desplomó contra el mostrador y empezó a llorar de nuevo, sollozos profundos y desgarradores que salían desde un lugar que no sabía que existía dentro de ella. El joven su gafete, decía Miguel, salió de detrás del mostrador sin dudarlo un segundo. Le ofreció una silla de plástico, una caja de pañuelos desechables y ese café prometido con 3 sobres de azúcar. Luego se sentó a su lado en otro taburete, manteniendo una distancia respetuosa pero solidaria, y simplemente esperó a que ella pudiera respirar de nuevo. Cuando Sofía finalmente pudo hablar, no planeaba contarle todo a este completo extraño. Pero había algo en Miguel que invitaba a la honestidad. Tal vez era porque él no la conocía, porque no tenía ninguna conexión con su vida perfectamente construida que acababa de colapsar. O tal vez era simplemente porque después de años de pretender ser alguien que no era, necesitaba desesperadamente decirle la verdad a alguien. Le contó sobre Ricardo, sobre el chantaje, sobre las mentiras en el trabajo, sobre la promoción que había perseguido durante una década y que ahora peligraba. Le contó sobre el señor Gutiérrez y su obsesión con la estabilidad familiar, sobre cómo las mujeres en su empresa tenían que estar casadas para ser tomadas en serio, sobre la injusticia de todo el sistema, pero también sobre su propia complicidad en perpetuarlo con sus mentiras. Miguel la escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, sus ojos nunca dejándola ni mostrando juicio. Cuando ella terminó, él permaneció en silencio por un largo momento, como si estuviera procesando cuidadosamente todo lo que había escuchado. Luego dijo algo que cambiaría todo, y si no fuera mentira. Sofía lo miró confundida, limpiándose las lágrimas con un pañuelo ya empapado. Miguel continuó, su voz tranquila pero su idea absolutamente loca: necesitas un esposo. Yo necesito dinero. ¿Y si hacemos un trato? Ahí fue cuando la idea imposible empezó a tomar forma. Miguel le explicó que estaba terminando su carrera de arquitectura en la UNAM después de haberla pausado durante 5 años para cuidar a su madre enferma. Trabajaba turnos dobles en el OP-EXO para pagar las deudas médicas que se habían acumulado durante su tratamiento de cáncer. Su madre finalmente estaba en remisión, pero le debían 180,000 pesos al hospital y otros 70,000 a doctores privados. El banco estaba amenazando con embargar la casa familiar en Iztapalapa. Era una locura. Una completa locura. Contratar a un desconocido que trabajaba en un OP-EXO para que fingiera ser su esposo, para que la acompañara a eventos de trabajo, para que engañara a su jefe y a todos sus colegas. ¿Qué podría salir mal? Todo. Absolutamente todo. Pero mientras Sofía miraba a Miguel, viendo la honestidad en sus ojos y la desesperación que probablemente reflejaba la suya propia, pensó en la alternativa. Podía admitir todo ante el señor Gutiérrez el lunes por la mañana, perder la promoción que se había ganado con años de trabajo excelente, posiblemente perder su trabajo completamente y dejar que Ricardo ganara. O podía tomar control de su propia narrativa. Sacó su teléfono y abrió una nota nueva. Comenzó a escribir mientras Miguel observaba con curiosidad creciente. Contrato de matrimonio temporal partes: Sofía Ramírez la contratante y Miguel Torres el contratado. Duración: 3 meses, del 16 de marzo al 16 de junio. Compensación: 50,000 pesos pagados en 2 partes. 25,000 al inicio, 25,000 al completar el contrato. Obligaciones del contratado:
asistir a 2 cenas de negocios por semana como esposo de la contratante, participar en un evento familiar mensual, mantener presencia en redes sociales como pareja, mínimo 3 publicaciones semanales, responder a llamadas, mensajes durante horario laboral de la contratante si es necesario para mantener la farsa, memorizar información personal básica, aniversario falso, lugar de encuentro inventado, gustos y preferencias de la contratante. Límites estrictos. No contacto físico más allá de lo necesario para la actuación pública, tomarse de la mano, beso en la mejilla aceptables, intimidad romántica real prohibida. No revelar la naturaleza contractual de la relación a ninguna tercera parte, no desarrollar expectativas románticas reales, confidencialidad total sobre información personal compartida. Terminación. El contrato termina automáticamente después de 3 meses. Cualquiera de las partes puede terminar con 48 horas de aviso si la situación se vuelve insostenible. Violación de los límites resulta en terminación inmediata sin compensación. Sofía levantó la vista del teléfono y miró a Miguel directamente a los ojos. 50,000 pesos. 3 meses. ¿Trato? Miguel extendió su mano sin dudarlo. ¿Trato? Se dieron la mano allí en ese Guidera Auquexo de la Condesa a las 11:30 de la noche de un viernes 13 treas, sellando el acuerdo más loco que cualquiera de los dos había hecho en su vida. Ninguno sabía todavía que las mentiras más convincentes son las que eventualmente se vuelven verdad. Ninguno sabía que los contratos escritos en desesperación son los más fáciles de romper. Y ninguno, absolutamente ninguno de los dos, estaba preparado para lo que vendría después. Porque resulta que fingir estar enamorado de alguien requiere pasar tiempo juntos, conocerse, crear recuerdos compartidos que puedan ser citados en conversaciones con colegas curiosos. Y entre las cenas de negocios forzadas y las fotos falsas de Instagram, algo peligroso empezó a crecer. Algo que ningún contrato podía controlar o contener. Pero eso vendría después. En ese momento, mientras Miguel le ayudaba a Sofía a caminar de regreso a su coche con una bolsa de chocolates y café caliente, ambos estaban convencidos de que podían manejar esto. Era solo negocios, solo una transacción, solo una mentira temporal para sobrevivir una situación imposible. ¿Qué tan difícil podría ser? El lunes por la mañana, Sofía llegó a las oficinas de Mercadotecnia Guadalajara con Miguel caminando a su lado, ambos vestidos impecablemente, ella con un traje sastre color vino que gritaba poder y control, él con unos pantalones de vestir negros y una camisa blanca que Sofía había comprado el domingo en una maratónica sesión de compras en Polanco. Habían pasado todo el fin de semana preparándose para este momento, memorizando fechas, inventando una historia de amor que sonara creíble, practicando cómo tomarse de la mano sin que se sintiera completamente falso. La historia oficial era esta. Sofía y Miguel se habían conocido hacía 4 años en una exposición de arquitectura en el Museo Tamayo. Ella había estado ahí por trabajo, él presentando su proyecto de tesis sobre vivienda sostenible en zonas marginadas. Se enamoraron instantáneamente, pero mantuvieron la relación privada por razones profesionales. Se comprometieron hace 2 años durante un viaje a Oaxaca. Se casaron el viernes en una ceremonia íntima solo con familia inmediata porque ambos preferían algo personal en lugar de un espectáculo público. Era una mentira pulida, ensayada, perfecta. Ahora solo tenían que venderla. Cuando entraron juntos a la oficina, el silencio se extendió como una ola. Todos los ojos se volvieron hacia ellos. Sofía pudo ver las miradas confundidas de sus colegas, las expresiones de shock mal disimuladas. Todos sabían que se iba a casar con Ricardo. ¿Quién era este hombre diferente? ¿Qué había pasado? Patricia Flores, la asistente administrativa que conocía todos los chismes antes de que sucedieran, fue la primera en acercarse con los ojos brillando de curiosidad. Pero antes de que pudiera hacer una sola pregunta, Miguel tomó la mano de Sofía con una suavidad que casi parecía real y sonrió con esa calidez genuina que parecía ser su superpoder natural. Sé que esto es sorpresivo, dijo Miguel con voz calmada y segura, pero cuando amas a alguien tanto como yo amo a Sofía, no quieres esperar ni un día más. Ricardo era el plan, yo soy el destino. Fue la línea perfecta, romántica pero no cursi. Explicaba el cambio súbito sin dar demasiados detalles. Y la manera en que Miguel miró a Sofía cuando lo dijo, con esos ojos cafés llenos de algo que se parecía peligrosamente a la adoración real,
hizo que incluso Sofía sintiera su corazón saltar por un segundo antes de recordarse que todo era actuación. Patricia se derritió instantáneamente. ¡Ay, Dios mío! Eso es tan romántico. ¡Felicidades! Las felicitaciones empezaron a llover. Abrazos incómodos. Preguntas sobre la luna de miel que no existió. Comentarios sobre qué guapo era el nuevo esposo. Miguel manejó todo con una facilidad sorprendente, como si hubiera estado haciendo esto toda su vida. Respondía preguntas con detalles inventados que sonaban absolutamente reales. Hacía reír a la gente. Les caía bien inmediatamente de una manera que Ricardo, con toda su arrogancia de abogado corporativo, nunca había logrado. Entonces el señor Gutiérrez salió de su oficina. El jefe de Sofía era un hombre de estatura media con cabello completamente gris, anteojos de marco grueso, y una expresión permanente de desaprobación que había perfeccionado durante sus 40 años en el mundo corporativo. Era de la vieja escuela en todos los sentidos, creía que las mujeres debían estar casadas para ser estables, que los hombres debían usar corbata todos los días sin excepción, que el trabajo duro era más importante que el talento natural. Era frustrante, era anticuado, pero también era el hombre que controlaba la decisión de promoción de Sofía. Sus ojos se estrecharon mientras evaluaba la escena frente a él, su empleada estrella con un hombre que definitivamente no era el prometido que había conocido en la fiesta de Navidad. Sofía sintió que su estómago se contraía. Este era el momento de verdad. Si Gutiérrez no les creía, si olía la mentira, todo se acabaría antes de comenzar. Miguel debe haber sentido su tensión porque sutilmente apretó su mano, un pequeño recordatorio de que no estaba sola en esto. Luego soltó su mano y caminó directamente hacia Gutiérrez con la confianza tranquila de alguien que no tiene nada que temer. Señor Gutiérrez, supongo, soy Miguel Torres, el esposo de Sofía. He escuchado mucho sobre usted. Extendió su mano y Gutiérrez la tomó automáticamente, todavía procesando esta información. Miguel continuó sin darle tiempo de hacer preguntas difíciles. Sé que esto debe ser confuso. Sofía estaba con Ricardo cuando usted lo conoció, pero la verdad es que Ricardo nunca fue el indicado para ella. Yo he amado a Sofía durante 4 años, esperando pacientemente a que ella se diera cuenta de que merecía algo mejor que un hombre que la trataba como un trofeo en lugar de una pareja. El viernes, ella finalmente lo entendió. Y no iba a dejarla escapar otra vez. La mandíbula de Gutiérrez se aflojó ligeramente. Sofía pudo ver que estaba siendo convencido. Miguel tenía ese efecto en la gente, era imposible no creerle cuando hablaba con tanta sinceridad. ¿Y usted a qué se dedica, señor Torres?, preguntó Gutiérrez con ese tono de interrogatorio que usaba para evaluar a todos. Soy arquitecto, respondió Miguel sin dudarlo. Me especializo en diseño de vivienda sustentable para comunidades de bajos recursos. Actualmente estoy trabajando con un proyecto en Iztapalapa para crear hogares ecológicos y económicos. No es tan lucrativo como el trabajo de Sofía, pero es mi pasión. Esa fue una jugada brillante. Al admitir humildemente que ganaba menos dinero pero enmarcándolo como una elección noble en lugar de un fracaso, Miguel había evitado que Gutiérrez lo viera como inferior. De hecho, Sofía vio algo que nunca había visto en los ojos de su jefe: respeto genuino. Admirable, dijo Gutiérrez lentamente. Necesitamos más jóvenes con esa clase de valores. Felicidades a ambos. Sofía pasa por mi oficina a las 3. Necesitamos discutir tu nueva posición. Nueva posición. Las palabras que Sofía había estado esperando escuchar durante años. Pero mientras Gutiérrez regresaba a su oficina y sus colegas volvían al trabajo, todo lo que Sofía podía sentir era el peso aplastante de la mentira que acababan de cimentar. No había vuelta atrás ahora. Miguel se fue después de media hora, alegando una reunión con un cliente. Se despidió de Sofía con un beso en la frente que se sintió sorprendentemente íntimo para ser completamente falso, y le susurró: lo hiciste increíble, antes de marcharse. Sofía pasó el resto del día en un trance, respondiendo felicitaciones mientras su mente corría con 1000 preocupaciones sobre todo lo que podía salir mal. La reunión de las 3 fue breve pero monumental. Gutiérrez le ofreció la dirección regional del centro con un aumento de salario del 40%, una oficina privada, y control total sobre 6 equipos de marketing. Era todo lo que había trabajado para conseguir. Era el reconocimiento que merecía después de años de excelencia. Era también el resultado directo de una mentira masiva.
Esa noche, Sofía y Miguel se reunieron en un pequeño restaurante de comida japonesa en la Roma para celebrar y planificar los próximos pasos. Era su primera cita real como pareja falsa, y ambos estaban nerviosos de maneras diferentes. Entonces funcionó, dijo Miguel mientras mordía un rollo de salmón. Tu jefe nos creyó completamente. Le caíste muy bien, admitió Sofía. Demasiado bien, ahora va a querer conocerte mejor. Va a haber cenas, eventos de la empresa. Su cumpleaños es en 2 semanas y siempre invita a los directores y sus cónyuges a su casa en Las Lomas. Miguel asintió, procesando la información. Entonces necesitamos hacer que esto sea realmente convincente. No podemos simplemente aparecer juntos y esperar que la gente lo crea. Necesitamos historia, química real. Tenía razón. Sofía sacó su libreta, siempre la planificadora obsesiva, y empezó a hacer una lista. Necesitamos fotos juntos que se vean antiguas, como si lleváramos años juntos. Necesitamos conocer todo sobre el otro. Familia, amigos, comida favorita, miedos, sueños. Necesitamos pasar tiempo real juntos para que cuando alguien haga preguntas, nuestras respuestas coincidan sin tener que pensar. Básicamente necesitamos convertirnos en una pareja real sin serlo realmente. Resumió Miguel con una sonrisa irónica. Exactamente. Pasaron las siguientes 3 horas en ese restaurante intercambiando historias de vida. Sofía le contó sobre su infancia en Guadalajara, la hija única de 2 profesores universitarios que siempre esperaron que fuera exitosa. Le contó sobre su mudanza a Ciudad de México para la universidad, cómo se había graduado con honores en mercadotecnia, cómo había escalado posiciones en su empresa con determinación implacable pero también con soledad creciente. Miguel compartió su historia con una vulnerabilidad que tomó a Sofía por sorpresa. Creció en Iztapalapa en una familia de clase trabajadora. Su padre había abandonado a la familia cuando Miguel tenía 12 años. Su madre trabajó 3 empleos para mantenerlo a él y a sus 2 hermanas menores. Él había sido aceptado en la UNAM con una beca completa para estudiar arquitectura, su boleto fuera de la pobreza. Pero cuando su madre fue diagnosticada con cáncer de mama en su 3er año, no dudó en pausar sus estudios para cuidarla y trabajar para pagar el tratamiento. Mis hermanas querían ayudar pero eran muy jóvenes, explicó Miguel con los ojos brillando con emoción contenida. Alguien tenía que hacerlo. Mi madre me dio todo, era mi turno de devolverle aunque fuera una fracción de eso. Sofía sintió algo moverse en su pecho. Este hombre que había conocido por pura casualidad, que había contratado para fingir amarla, era más genuino y desinteresado que cualquier persona que había conocido en su mundo corporativo de ego y ambición. ¿Ella está bien ahora?, preguntó suavemente. En remisión durante 8 meses. Los doctores dicen que tiene buenas probabilidades. La sonrisa de Miguel era pura luz. Todo valió la pena. Cada turno doble, cada noche sin dormir. Ella está viva y eso es lo único que importa. Por primera vez desde que había hecho este trato insano, Sofía sintió que había tomado la decisión correcta. Miguel no era un estafador buscando aprovecharse de ella. Era un hombre bueno en una situación desesperada, igual que ella. Ambos estaban haciendo lo que tenían que hacer para sobrevivir en un mundo que no siempre era justo. La primera cena de negocios fue 2 días después en un restaurante elegante en Polanco con 3 clientes potenciales importantes y sus esposas. Sofía había estado en cientos de estas cenas, conversación superficial sobre política y negocios, vino caro, platos pequeños con nombres pretenciosos. Pero nunca había traído una pareja porque Ricardo siempre estaba demasiado ocupado con su propia carrera. Miguel llegó con 10 minutos de anticipación, vestido con un traje azul marino que Sofía había insistido en comprarle. Se veía absolutamente guapo, y Sofía notó con una punzada de algo que prefirió no analizar cómo las esposas de los clientes lo miraban con apreciación apenas disimulada. La cena empezó bien, Miguel fue encantador sin ser excesivo, atento sin ser pegajoso. Hizo las preguntas correctas. Rió en los momentos apropiados. Tomó la mano de Sofía sobre la mesa en intervalos perfectos, recordándole a todos que eran una pareja enamorada. Entonces Alberto Contreras, el CEO de una cadena de restaurantes que Sofía estaba tratando de conseguir como cliente, hizo una pregunta que ninguno de ellos había anticipado. Miguel, Sofía nos contó que eres arquitecto. ¿En qué firma trabajas? Sofía sintió que su sangre se congelaba. No habían preparado una respuesta para esto. Miguel trabajaba en un Otexo, no en una firma de arquitectura.
¿Cómo iba a explicar eso sin que sonara sospechoso? Pero Miguel no dudó ni un segundo. Actualmente trabajo de manera independiente. Terminé mi maestría el año pasado y decidí que quería tener libertad creativa en lugar de estar limitado por los intereses corporativos de una firma grande. Principalmente trabajo con ONGs y proyectos de impacto social. No paga tanto como Sofía gana, agregó con una sonrisa autoderisoria, pero me permite dormir bien por las noches sabiendo que estoy haciendo algo que importa. Era brillante. Había tomado lo que podría haber sido una debilidad y lo había convertido en una fortaleza. Alberto asintió con aprobación. Eso es admirable. Mi hijo también es arquitecto y está atrapado en una de esas firmas corporativas grandes donde todo es sobre el dinero y nada sobre el diseño. Necesitamos más jóvenes con tus valores. La cena continuó sin más preguntas difíciles. Al final, Alberto firmó un contrato preliminar con Sofía por valor de 3 millones de pesos, el cliente más grande que había conseguido en su carrera. Cuando se despidieron en el estacionamiento, él le dijo algo que se quedó con Sofía. Siempre supe que eras talentosa, Sofía. Pero ahora veo que también eres sabia. Un hombre como Miguel, que te trata como si fueras lo más importante en su mundo, es más valioso que todo el dinero. Aférrate a él. De regreso en el coche de Sofía, manejando por las calles iluminadas de Polanco de regreso a la Condesa, reinaba un silencio extraño. Habían sobrevivido su primera prueba pública real como pareja. Habían sido convincentes. Habían ganado. Entonces, ¿por qué Sofía se sentía tan confundida? Fuiste increíble esta noche, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Miguel se encogió de hombros, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Solo dije la verdad. Bueno, una versión de la verdad. Técnicamente terminé mis estudios el año pasado. Y técnicamente trabajo de manera independiente si cuentas que no tengo jefe excepto el gerente del Otexo. Sofía no pudo evitar reírse. Era absurdo. Todo esto era completamente absurdo. Aquí estaba ella, una directora exitosa de marketing, manejando por la ciudad con un hombre que había conocido hace menos de una semana, fingiendo que estaban casados, mintiendo a todos en su vida. Y lo más extraño era que se sentía más honesta ahora que cuando realmente había estado comprometida con Ricardo. Los días se convirtieron en semanas. Sofía y Miguel se establecieron en una rutina extraña pero funcional. Él la acompañaba a eventos de trabajo 2 veces por semana. Ella lo ayudaba con sus proyectos finales de arquitectura en las noches, descubriendo que realmente era talentoso, que sus diseños eran innovadores y hermosos, y completamente impracticables en el mundo real donde el dinero siempre ganaba sobre la creatividad. Subían fotos juntos a Instagram, desayunando en cafeterías de la Condesa, paseando por Chapultepec, cocinando juntos en el departamento de Sofía. Las imágenes lucían perfectas. Una pareja moderna y enamorada. Nadie hubiera sospechado que cada foto era cuidadosamente planeada, que cada gesto de afecto era calculado. Excepto que entre las fotos planeadas empezaron a surgir momentos reales. Como cuando Miguel llegó al departamento de Sofía un martes por la noche y la encontró llorando en el sofá porque había tenido una pelea brutal con su madre por teléfono. En lugar de preguntarle qué pasaba o tratar de arreglarlo, simplemente se sentó a su lado y la dejó llorar en su hombro durante 20 minutos, acariciando su cabello sin decir una palabra. Cuando finalmente pudo hablar, Sofía le contó que su madre nunca aprobaba nada de lo que hacía, que nada era suficientemente bueno, que incluso esta promoción había sido recibida con un bueno, ya era hora después de todos estos años. Miguel no ofreció platitudes vacías, solo le dijo con absoluta certeza, eres la persona más talentosa e impresionante que he conocido. Tu madre está equivocada. Como cuando Sofía apareció sin avisar en el Otexo, a las 2 de la madrugada de un sábado, y encontró a Miguel completamente agotado después de un turno doble. Prácticamente dormido de pie. Le trajo comida real de un restaurante de Polanco, no la comida procesada del Otexo, y se quedó con él durante todo el turno solo para hacerle compañía, hablando de todo y nada mientras los clientes nocturnos iban y venían. Como cuando fueron juntos a visitar a la madre de Miguel en Iztapalapa y ella abrazó a Sofía como si fuera su propia hija, agradecida de que su hijo finalmente hubiera encontrado a alguien que lo valorara. Sofía tuvo que luchar contra las lágrimas mientras le mentía a esta mujer dulce y genuina, sabiendo que cuando todo terminara en 2 meses más, ella también sería herida por su engaño.
Los límites del contrato empezaron a difuminarse. Tomarse de la mano dejó de sentirse como una actuación y comenzó a sentirse natural. Los besos en la mejilla se volvieron más frecuentes, duraban un segundo más de lo necesario. Las miradas a través de habitaciones llenas de gente contenían algo que ninguno de los dos podía nombrar, pero ambos podían sentir. Y luego llegó la noche del cumpleaños del señor Gutiérrez. La casa del señor Gutiérrez en las lomas de Chapultepec era exactamente lo que Sofía esperaba. Enorme, ostentosa, decorada con un gusto que gritaba dinero pero susurraba clase. Había un jardín iluminado con lucecitas que parecían estrellas, meseros circulando con bandejas de canapés y champán, y aproximadamente 50 invitados vestidos con sus mejores galas. Todos los directores de la empresa estaban ahí con sus cónyuges, luciendo como el catálogo de una revista de estilo de vida corporativo. Sofía llegó con Miguel tomados del brazo, ella en un vestido negro de cóctel que había costado más de lo que él ganaba en 2 meses, él en el mismo traje azul marino que ahora ya se sentía como su uniforme oficial para estos eventos. Pero esta noche había algo diferente en la tensión entre ellos. Algo había cambiado durante las últimas semanas sin que ninguno de los dos lo admitiera en voz alta. Gutiérrez los recibió en la entrada con una sonrisa genuina, algo que Sofía raramente había visto en la oficina. Sofía, Miguel, qué gusto que pudieran venir. Pasen, pasen, Miguel. Hay alguien que quiero que conozcas. Mi hijo Javier también es arquitecto. Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de presentaciones. Sofía se encontró separada de Miguel mientras él era arrastrado por Gutiérrez para conocer a varios invitados interesados en arquitectura sostenible. Desde el otro lado del jardín, ella lo observaba hablar con pasión sobre diseños ecológicos, sus ojos brillando con entusiasmo genuino, sus manos moviéndose expresivamente mientras explicaba conceptos que claramente le importaban profundamente. Y sintió algo que no esperaba: orgullo real por este hombre que técnicamente solo era su empleado en una farsa elaborada, pero que se había convertido en algo más sin que ella se diera cuenta de cuándo o cómo había sucedido. Tu esposo es encantador, dijo una voz detrás de ella. Sofía se volteó para encontrar a Elena Vega, la directora de Recursos Humanos, una mujer de unos 50 años con una reputación de ver a través de cualquier mentira corporativa. Se nota que te ama realmente. La manera en que te mira cuando cree que nadie está observando. Mi esposo solía mirarme así hace 20 años. Había algo melancólico en su tono que hizo que Sofía sintiera una punzada de culpa. Somos muy afortunados de habernos encontrado, dijo, repitiendo la línea ensayada. ¿Sabes qué es lo más interesante? Elena continuó, sus ojos penetrantes fijos en Sofía. Nunca vi a Ricardo mirarte así, ni una sola vez en todos los eventos donde lo trajiste. Él siempre estaba mirando su teléfono o buscando a alguien más importante con quien hablar. Miguel no ha quitado los ojos de ti en toda la noche, incluso mientras habla con otras personas. Eso, querida, es amor real. Sofía sintió que su garganta se cerraba. Si tan solo Elena supiera la verdad, si tan solo cualquiera de estas personas supiera que todo era una mentira cuidadosamente construida. Pero antes de que pudiera responder, hubo una conmoción cerca de la entrada. Ricardo había llegado. Su ex prometido estaba parado en la puerta del jardín con esa sonrisa arrogante que Sofía una vez había encontrado atractiva, pero ahora solo le provocaba náuseas. Llevaba un traje gris que probablemente costaba más que el coche de Miguel, y tenía esa expresión de depredador que significaba que venía a causar problemas. El corazón de Sofía se detuvo. ¿Qué estaba haciendo Ricardo aquí? No trabajaba en su empresa. No tenía ninguna razón para estar en el cumpleaños de Gutiérrez excepto para destruirla. Ricardo caminó directamente hacia donde estaba Gutiérrez hablando con Miguel y otros invitados. Sofía corrió a través del jardín, su mente acelerada tratando de pensar en cómo manejar esto, pero ya era demasiado tarde. Señor Gutiérrez, dijo Ricardo con esa voz de abogado pulida que había perfeccionado en tribunales. Siento llegar sin invitación, pero hay algo que necesita saber sobre Sofía Ramírez y este hombre que dice ser su esposo. El jardín se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia ellos. Sofía sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Este era el final. Todo por lo que había trabajado, toda la mentira que había construido tan cuidadosamente estaba a punto de colapsar frente a 50 testigos. Miguel dio un paso adelante, colocándose entre Ricardo y Sofía con una expresión que ella nunca había visto en su rostro. Furia fría y controlada. Ricardo, creo que deberías irte.
¿O este qué? Ricardo se rió con desprecio. ¿El atendiente de Oxxo me va a echar? Porque eso es lo que realmente eres, ¿verdad, Miguel? No eres un arquitecto exitoso. Trabajas turnos nocturnos en una tienda de conveniencia porque nunca terminaste tu carrera. Y esta farsa de matrimonio, ya terminé mi carrera, interrumpió Miguel con voz tranquila pero firme. Me gradué hace 8 meses. Y sí, trabajo en un Oxxo porque necesitaba dinero rápido para pagar las deudas médicas de mi madre. ¿Sabes qué es eso, Ricardo? Sacrificio, poner las necesidades de alguien que amas por encima de tu ego. Algo que claramente nunca aprendiste. Hubo un murmullo aprobatorio entre los invitados. Sofía vio que las esposas de varios directores asentían, sus expresiones de desaprobación dirigidas hacia Ricardo, no hacia Miguel. Pero Ricardo no había terminado. Sacó su teléfono y empezó a deslizar el dedo por la pantalla. Tengo evidencia aquí mismo. Mensajes entre Sofía y Miguel negociando su contrato MATR3MONIAL. Transferencias bancarias por 50,000 pesos. Todo documentado. Ella lo contrató para fingir ser su esposo porque necesitaba estar casada para conseguir su promoción. Todo es una mentira. El silencio que siguió fue absoluto. Sofía sintió que las lágrimas ardían detrás de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No le daría a Ricardo esa satisfacción. Miró a Gutiérrez, viendo la confusión y la decepción pintándose en su rostro. Miró a sus colegas, viendo cómo la narrativa cambiaba en sus expresiones. Miró a Miguel, esperando ver enojo o traición por haberlo arrastrado a esto. Pero lo que vio en los ojos de Miguel fue algo completamente diferente: determinación. Tienes razón, dijo Miguel, su voz resonando clara a través del jardín silencioso. Sofía me ofreció dinero. 50,000 pesos para fingir ser su esposo durante 3 meses. Y yo acepté porque soy un idiota que pensó que podía mantener esto como una transacción de negocios. Porque necesitaba el dinero y ella necesitaba un esposo y parecía un arreglo simple. Sofía lo miró con horror. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba confirmando la acusación de Ricardo? Miguel continuó, sus ojos nunca dejando el rostro de Sofía. Pero lo que Ricardo no entiende, lo que nunca podría entender porque es incapaz de sentir algo real por alguien que no sea él mismo, es que en algún momento entre las cenas de negocios y las fotos falsas de Instagram y las conversaciones a las 3 de la mañana, me enamoré de ella de verdad. El mundo se detuvo. Sofía no podía respirar. No podía pensar. Solo podía mirar a Miguel mientras él exponía su corazón frente a 50 extraños. Me enamoré de su inteligencia, dijo Miguel, su voz quebrándose ligeramente. De cómo puede resolver problemas de marketing complejos en segundos, pero se frustra con cosas simples como armar muebles de IKEA. Me enamoré de su dedicación, de cómo trabaja hasta la medianoche no porque tenga que hacerlo sino porque se preocupa genuinamente por hacer el mejor trabajo posible. Me enamoré de su vulnerabilidad, de cómo llora viendo películas tristes pero pretende que es solo alergias. Me enamoré de la manera en que me mira como si realmente importara, como si no fuera solo un trabajador de Oxxo sino alguien con valor real. Las lágrimas estaban cayendo ahora por las mejillas de Sofía y no le importaba quién las viera. Miguel caminó hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. Sí, esto empezó como una mentira, admitió, mirándola directamente a los ojos. Pero se convirtió en la verdad más real de mi vida. Te amo, Sofía. No porque me estés pagando, no porque tengamos un contrato. Te amo porque eres imposible de no amar cuando alguien te conoce realmente. Y si eso significa que pierdo el dinero, que todos aquí me juzgan, que tu jefe decide despedirte, entonces que así sea. Pero no voy a estar aquí y dejar que Ricardo o cualquier otra persona diga que lo que siento por ti no es real. Hubo un momento de silencio absoluto. Luego, para sorpresa de absolutamente todos, fue Gutiérrez quien habló. Ricardo, dijo con una voz fría que Sofía nunca había escuchado de él. Necesito que te vayas de mi casa inmediatamente. Ricardo parpadeó, claramente confundido. ¿Qué? Pero yo acabo de exponerlos. Ella mintió para conseguir su promoción. Ella, interrumpió Gutiérrez con firmeza, es la mejor empleada que he tenido en 40 años de carrera. Ha multiplicado nuestras ganancias por 3 en los últimos 5 años. Ha ganado a clientes que pensé que eran imposibles. Ha trabajado más duro que cualquier hombre en mi empresa. Y si mintió sobre su estado civil, fue porque yo, y hombres como yo, creamos un ambiente donde sintió que tenía que hacerlo para ser tomada en serio. Esa es mi vergüenza, no la de ella.
Las palabras cayeron como bombas. Sofía miró a su jefe con asombro. Gutiérrez continuó, su rostro enrojecido con algo que parecía vergüenza genuina. He estado en este negocio el tiempo suficiente para ver cómo tratamos a las mujeres talentosas. Las juzgamos por estándares diferentes. Esperamos que tengan esposos e hijos para ser estables, pero luego las penalizamos por tener responsabilidades familiares. Es hipócrita y es injusto. Y si Sofía sintió que necesitaba contratar a alguien para fingir ser su esposo solo para conseguir el reconocimiento que ya se había ganado con su trabajo excelente, entonces el problema está en nuestro sistema, no en ella. Se volvió hacia Sofía con una expresión que mezclaba disculpa y respeto. Sofía, tu promoción está basada en tu mérito, no en tu estado civil. Siempre debió ser así. Me disculpo por hacerte sentir que tenías que mentir. Luego miró a Miguel con algo que casi parecía aprobación. Y Miguel, cualquier hombre que esté dispuesto a admitir un error así de grande frente a toda esta gente, que defienda a la mujer que ama incluso cuando significa exponerse a sí mismo, ese es un hombre de verdad. No como este. Señaló a Ricardo con desprecio, que viene a mi casa a chantajear y destruir a alguien por despecho. Ricardo estaba rojo de furia. Esto es ridículo. Ella cometió fraude. Yo tengo evidencia. Evidencia que obtuviste ilegalmente sin duda, interrumpió Gutiérrez, y que estás usando para extorsionar y chantajear, lo cual es un crimen real. Ahora como abogado, estoy seguro de que sabes que puedo llamar a la policía y presentar cargos contra ti por allanamiento de propiedad privada, intento de extorsión y acoso. ¿O prefieres irte ahora con tu dignidad intacta? Ricardo miró alrededor del jardín, viendo solo expresiones de disgusto y desaprobación. Había venido a destruir a Sofía, pero en su lugar se había humillado a sí mismo. Sin decir otra palabra, dio media vuelta y se marchó, su salida acompañada por el silencio despectivo de 50 personas que acababan de verlo por lo que realmente era. Cuando la puerta se cerró detrás de él, hubo un momento de tensión. Entonces Elena Vega empezó a aplaudir. Lentamente otros se unieron hasta que todo el jardín resonaba con aplausos. No solo para Sofía y Miguel, sino aparentemente para toda la escena que acababan de presenciar. Gutiérrez levantó su copa de champán. A Sofía, quien nos recuerda que el talento real siempre encuentra una manera. Y a Miguel, quien nos recuerda qué significa defender lo que uno ama. Y a mí mismo y a todos los hombres aquí, que necesitamos hacer mejor las cosas para las mujeres talentosas en nuestras organizaciones. Más aplausos, brindis, felicitaciones. Pero Sofía apenas podía procesar nada de eso porque todavía estaba mirando a Miguel, tratando de entender si lo que acababa de decir era parte de la actuación o algo más. Como si pudiera leer su mente, Miguel se inclinó y susurró en su oído. Cada palabra fue verdad. Lo siento si acabo de arruinar el contrato, pero ya no podía fingir más. El corazón de Sofía latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el jardín podían escucharlo. Antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera preocuparse por las consecuencias o analizar los riesgos, hizo algo completamente fuera de carácter, dejó que su corazón tomara control. Se inclinó y besó a Miguel. No fue el beso casto en la mejilla que habían estado intercambiando en público durante semanas. Fue un beso real, profundo, lleno de semanas de tensión no resuelta y sentimientos que ambos habían estado negando. Miguel la tomó por la cintura, acercándola, respondiendo con igual intensidad mientras el jardín explotaba en más aplausos y silbidos. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Sofía susurró: yo también me enamoré de ti. No sé cuándo, no sé cómo, pero lo hice. La sonrisa de Miguel fue como el sol saliendo después de una tormenta. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora, dijo Sofía, tomando su mano, dejamos de fingir y vemos qué pasa cuando es real. El resto de la fiesta pasó en un borrón. Sofía y Miguel fueron el centro de atención, recibiendo felicitaciones y preguntas sobre su historia de amor poco convencional. Algunos invitados pensaron que era romántico, otros pensaron que era escandaloso, pero nadie podía negar que había algo genuino entre ellos que era imposible de fingir. Cuando finalmente se fueron cerca de la medianoche, Sofía sintió como si hubiera vivido 10 años en una noche. Todo por lo que había trabajado casi se había destruido, pero al mismo tiempo todo lo que realmente importaba se había salvado. De regreso en el coche, manejando por las calles vacías de las Lomas hacia la Condesa, reinaba un silencio cómodo entre ellos.
Un silencio que no necesitaba llenarse con palabras porque ambos sabían que algo fundamental había cambiado. Entonces, dijo Miguel finalmente, ¿qué pasa con el contrato? Sofía se rió, sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. Creo que acabamos de violarlo completamente. La cláusula de no desarrollar expectativas románticas reales definitivamente fue rota. Múltiples veces, confirmó Miguel con una sonrisa. Y de manera muy pública. ¿Quieres el dinero todavía?, preguntó Sofía, medio en broma pero también genuinamente curiosa. Miguel consideró la pregunta seriamente. Ayudaría con las deudas de mi madre. Pero me sentiría raro tomándolo ahora que esto es real. Se siente como, no sé, cómo ensuciar algo que se ha vuelto importante. Tómalo, dijo Sofía con firmeza. No como pago por fingir ser mi esposo, sino como un préstamo de tu novia real a su novio real para ayudar a su familia. Podemos discutir términos de repago cuando termines tu primer proyecto de arquitectura grande. La palabra novia colgó en el aire entre ellos, nueva y extraña pero también sorprendentemente perfecta. ¿Novia?, preguntó Miguel, su voz suave pero esperanzada. Bueno, técnicamente todavía estamos casados en la versión que todos en mi trabajo conocen, señaló Sofía. Pero sí, novia funciona para lo que esto realmente es. Llegaron al departamento de Sofía y ambos se quedaron sentados en el coche por un momento, ninguno de los dos queriendo que la noche terminara todavía. ¿Quieres subir?, preguntó Sofía. Sin ninguna expectativa, solo para hablar sobre todo esto, procesar lo que acaba de pasar. Miguel asintió, y subieron juntos al pequeño departamento de un dormitorio que había sido el refugio de Sofía durante los últimos 5 años. Ella preparó té mientras él se quitaba el saco y la corbata, ambos cayendo en una comodidad doméstica que se sentía practicada a pesar de ser completamente nueva. Se sentaron en el sofá, tazas de té humeante en mano, y finalmente dejaron que la realidad de la noche los alcanzara. ¿Crees que Gutiérrez lo decía en serio?, preguntó Sofía. ¿Sobre que mi promoción está segura? Él no es el tipo de hombre que dice cosas que no siente, respondió Miguel. Se veía genuinamente avergonzado. Creo que realmente entendió que el sistema era el problema, no tú. No puedo creer que Ricardo apareciera así, dijo Sofía, sacudiendo la cabeza. Pensé que se había rendido hace semanas. Los hombres como Ricardo nunca se rinden, dijo Miguel con una amargura que raramente mostraba. No pueden soportar perder, especialmente ante alguien que consideran inferior. Y en su mente, yo soy inferior. Un trabajador de Oquexo sin dinero, sin conexiones, sin nada excepto amor genuino por ti, terminó Miguel. Y eso es algo que él nunca tuvo y nunca entenderá. Sofía colocó su taza de té en la mesa de centro y se acercó a Miguel en el sofá. ¿Sabes cuándo me di cuenta de que esto era real para mí? Cuando fuimos a visitar a tu mamá hace 2 semanas. La manera en que hablas con ella, cómo la cuidas, cómo tus ojos se iluminan cuando ella cuenta historias de cuando eras niño. Vi al hombre que realmente eres, no al que estabas fingiendo ser para mi trabajo. Y ese hombre real era 100 veces mejor que cualquier versión ensayada. Miguel tomó su mano entrelazando sus dedos. Para mí fue cuando te encontré en tu oficina a las 2 de la mañana trabajando en la presentación para Alberto Contreras. Traías puesta una sudadera vieja, tu cabello estaba recogido en un chongo desordenado, tenías lápices atorados por todas partes, y estabas tan concentrada que ni siquiera me escuchaste entrar. Te veías completamente diferente a la ejecutiva perfectamente arreglada que todos ven. Te veías real. Y pensé, esta es la Sofía que nadie más conoce. Y soy el hombre más afortunado del mundo porque ella me deja verla así. Se besaron de nuevo, más lento esta vez, saboreando la libertad de no tener que esconderse o fingir. Cuando se separaron, Sofía apoyó su frente contra la de Miguel y suspiró profundamente. Tenemos que hablar sobre la logística de todo esto, dijo prácticamente. Aunque su voz tenía un tono soñador. Ya no podemos seguir con la mentira del matrimonio ahora que la verdad está afuera. Necesitamos decidir cómo manejar esto en el trabajo, con mi familia, con tus hermanas. ¿Qué tal si lo hacemos simple?, sugirió Miguel. Le decimos a todos la verdad, comenzamos con un arreglo de negocios que se convirtió en algo real. Ahora somos una pareja de verdad, conociéndonos, saliendo, viendo a dónde va esto sin contratos o mentiras, sin presión de estar casados cuando apenas llevamos semanas de conocernos realmente, agregó Sofía,
sintiendo un alivio que no esperaba. La ironía no se le escapó. Había estado tan desesperada por parecer casada para su promoción, pero ahora que tenía tanto la promoción como a Miguel, lo que realmente quería era tiempo para construir algo auténtico sin las expectativas que vienen con el matrimonio falso. Exactamente, solo dos personas que se gustan, pasando tiempo juntas, viendo si funciona. ¿Y si no funciona?, preguntó Sofía, voceando el miedo que había estado acechando en el fondo de su mente. ¿Y si esto solo se sintió intenso porque era prohibido y secreto? ¿Y si cuando sea normal y real, descubrimos que no somos compatibles? Miguel la miró con esa seriedad tranquila que ella había llegado a adorar. Entonces aprenderemos eso y seguiremos adelante como adultos. Pero Sofía, he estado con suficientes mujeres para saber la diferencia entre atracción superficial y conexión real. Lo que siento por ti no va a desaparecer solo porque dejemos de fingir. Si acaso será más fuerte porque finalmente podemos ser honestos. Tenía razón. Sofía lo sabía en lo profundo de su ser. Esto era real de una manera que su relación con Ricardo nunca había sido, incluso después de 3 años. Con Ricardo siempre había estado actuando la novia perfecta, la futura esposa ideal, la profesional exitosa que tenía todo bajo control. Con Miguel podía ser ella misma, ambiciosa pero insegura, fuerte pero vulnerable, exitosa pero todavía buscando validación que nunca debería haber necesitado de fuentes externas. Está bien, dijo finalmente. Hagamos esto de verdad. Sin contratos, sin mentiras, solo tú y yo descubriendo quiénes somos juntos. Se quedaron en el sofá hasta las 4 de la mañana, hablando sobre todo y nada. Miguel le contó sobre sus sueños de algún día abrir su propia firma de arquitectura que se especializara en vivienda accesible para comunidades de bajos recursos. Sofía compartió su fantasía secreta de eventualmente dejar el mundo corporativo y comenzar su propia agencia de marketing boutique donde pudiera elegir clientes basándose en valores compartidos en lugar de solo en dinero. ¿Por qué nunca lo has hecho?, preguntó Miguel. Claramente tienes el talento y la experiencia. Miedo, admitió Sofía. Miedo de fallar. Miedo de decepcionar a mis padres que sacrificaron tanto para darme educación. Miedo de descubrir que no soy tan buena como creo cuando no tengo la estructura de una empresa grande respaldándome. Eres mejor de lo que crees, dijo Miguel con absoluta certeza. Mucho mejor. Y cuando estés lista, si alguna vez decides dar ese salto, yo estaré ahí para apoyarte. Igual que tú has estado apoyándome con mis proyectos de arquitectura. Era una promesa simple pero profunda. Apoyo mutuo. Creencia el uno en el otro. Las bases de algo que podría durar. Cuando Miguel finalmente se fue cerca del amanecer, Sofía se quedó parada en la ventana de su departamento viéndolo caminar hacia la estación del metro. Él se volteó antes de doblar la esquina y la saludó con la mano, sabiendo instintivamente que ella estaría observando. Ella le devolvió el saludo, sonriendo como una tonta enamorada que ya no tenía que fingir. Los siguientes días fueron un caos controlado. La historia de lo que había pasado en el cumpleaños de Gutiérrez se extendió por la oficina como fuego. Algunas personas pensaron que Sofía había sido inteligente por jugar el sistema. Otras la juzgaron por engañar. Pero la mayoría, especialmente las mujeres más jóvenes, la vieron como alguien que había expuesto un problema real en su cultura corporativa. Gutiérrez cumplió su palabra. La promoción de Sofía se mantuvo firme, y él comenzó a implementar cambios en las políticas de recursos humanos, evaluaciones basadas únicamente en mérito, sesiones de capacitación sobre sesgos inconscientes, auditorías para asegurar que las promociones fueran equitativas independientemente del estado civil o género. Lo hiciste posible, le dijo Elena Vega una tarde. Todas nosotras hemos estado calladas sobre este problema durante años. Tú fuiste lo suficientemente valiente, aunque accidentalmente, para forzar la conversación. Ricardo intentó causar más problemas, amenazando con demandas y exposiciones públicas. Pero cuando el equipo legal de la empresa de Sofía le envió una carta de cese y desistimiento documentando sus intentos de extorsión, finalmente se rindió. La última que Sofía escuchó, había aceptado un trabajo en Cancún, huyendo de la ciudad donde su reputación había quedado arruinada. Miguel continuó trabajando en el OPEXO mientras terminaba sus últimos créditos académicos. Pero ahora también estaba trabajando como consultor freelance para varios proyectos de arquitectura sostenible.
El padre de Javier Gutiérrez, impresionado por su conversación en la fiesta, lo había conectado con varios contactos en ONGs y organizaciones de desarrollo comunitario. El dinero no era mucho todavía, pero era un comienzo. Y Sofía y Miguel comenzaron a salir de verdad. Citas reales donde ninguno de los dos estaba actuando para una audiencia. Cenas en pequeños restaurantes de tacos en lugar de lugares elegantes de Polanco. Paseos por Coyoacán los domingos. Noches viendo películas en el sofá de Sofía con comida china para llevar. Lo ordinario y lo mundano que resultó ser extraordinario precisamente porque era genuino. 3 meses después de la fiesta de Gutiérrez, en una lluviosa tarde de junio, Sofía y Miguel estaban sentados en el mismo Opexo donde se habían conocido. Miguel había dejado su trabajo ahí la semana anterior, habiendo finalmente pagado todas las deudas médicas de su madre y asegurado suficientes proyectos de arquitectura para sostenerse. Era su manera de cerrar un capítulo. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Sofía, bebiendo un café del mismo dispensador donde Miguel le había hecho ese primer café cuando apareció en vestido de novia. Miguel lo consideró cuidadosamente. Me arrepiento de que tu reputación haya sido cuestionada, aunque sea temporalmente. Me arrepiento de que tuvieras que pasar por toda esa tensión y estrés. Pero arrepentirme de haberte conocido, de habernos enamorado de esta manera tan extraña y poco convencional, ni por un segundo. Yo tampoco, admitió Sofía. Es extraño. Si Ricardo no me hubiera traicionado, si no hubiera estado desesperada esa noche, si no hubiera entrado a este Opexo específico, nunca te habría conocido. Nunca habría descubierto que el amor real se siente completamente diferente a lo que pensé que era el amor durante todos esos años con él. El universo funciona de maneras misteriosas, dijo Miguel con una sonrisa filosófica. A veces las peores cosas que nos pasan son en realidad regalos disfrazados. Salieron del Opexo tomados de la mano mientras la lluvia finalmente paraba y el sol del atardecer pintaba la ciudad de dorado. Tenían planes de visitar a la madre de Miguel para cenar, luego tal vez ver una película, tal vez simplemente hablar hasta el amanecer como habían hecho tantas veces. No había contratos ahora, no había mentiras. No había fechas límite artificiales dictando cuánto tiempo tenían que estar juntos. Solo 2 personas que se habían encontrado en las circunstancias más improbables y habían descubierto algo real en medio del caos. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Sofía mientras caminaban por las calles de la Condesa. Fingí tener un esposo para conseguir una promoción, pero lo que realmente gané fue mucho más valioso. Gané la libertad de ser yo misma. Gané una relación basada en honestidad en lugar de expectativas. Y gané un hombre que me ama por quien soy realmente, no por la imagen que proyecto. Y yo, dijo Miguel, deteniéndose para besarla en medio de la acera mientras los transeúntes pasaban alrededor de ellos, gané a la mujer más increíble que he conocido. Alguien que me desafía, me inspira, y me hace querer ser mejor cada día. Alguien que vio valor en mí cuando yo era solo un empleado de Opexo con sueños que parecían imposibles. Se besaron mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, 2 personas imperfectas que habían encontrado algo perfecto en su imperfección compartida. La historia que había comenzado con una mentira desesperada había evolucionado en una verdad hermosa, que el amor real no puede ser contratado, fingido o forzado. Solo puede ser descubierto cuando 2 personas se atreven a ser completamente vulnerables el uno con el otro. Y mientras Sofía y Miguel caminaban hacia el futuro incierto pero prometedor que los esperaba, ambos entendieron una verdad fundamental. A veces las mejores historias de amor son las que nunca planeamos escribir. Son las que nos encuentran cuando estamos en nuestro punto más bajo, cuando hemos abandonado la esperanza, cuando creemos que tenemos que fingir para sobrevivir. Son las historias que nos recuerdan que la autenticidad siempre gana sobre la actuación, que la vulnerabilidad es más fuerte que las máscaras que usamos, y que el amor, cuando es real, tiene el poder de transformar incluso las mentiras más elaboradas en verdades que cambian vidas. 6 meses después, en una pequeña ceremonia en el jardín de la casa recién renovada de la madre de Miguel en Iztapalapa, Sofía y Miguel se casaron de verdad, no porque necesitaran hacerlo para una promoción o para impresionar a nadie, sino porque después de meses de construir algo genuino juntos, estaban listos para hacer una promesa real. Esta vez no había contrato, no había fecha de expiración,
No había audiencia excepto las personas que realmente amaban. Solo dos personas comprometiéndose a continuar el viaje que habían comenzado en un OPEX o una noche de marzo cuando ambos estaban desesperados y rotos. Y mientras intercambiaban votos que habían escrito ellos mismos, prometiéndose honestidad, apoyo mutuo y amor sin condiciones, Sofía miró los ojos de Miguel y supo con absoluta certeza. Esta era la historia de amor que siempre había merecido. No la perfecta, no la planeada, sino la real, la que había valido cada riesgo, cada mentira, cada momento de caos para descubrir. Porque al final, las mejores cosas en la vida no vienen de planes perfectos, vienen de tener el coraje de improvisar cuando todo se desmorona, de encontrar luz en la oscuridad, y de reconocer el amor verdadero incluso cuando llega disfrazado como un trato de negocios desesperado en una tienda de conveniencia a medianoche. Y vivieron su verdad. No felices para siempre en el sentido de cuento de hadas, sino felices en el sentido real, con desafíos que enfrentaron juntos, con sueños que persiguieron lado a lado, y con un amor que creció más fuerte precisamente porque había sido probado desde el primer momento, y había sobrevivido para convertirse en algo extraordinario. ¿Te gustó esta historia? Dale like y comparte para que más personas descubran que a veces el amor verdadero nace de las mentiras más inesperadas.